Ya el día de hoy, jueves 18 de junio del 2020, nuestra actividad del día de hoy se titula Leemos Infografía. Esta actividad pertenece al área de comunicación. Vamos a empezar. El propósito de nuestra actividad. El día de hoy vamos a leer dos infografías para reflexionar sus características y estructura, así como los distintos propósitos de uso. Nuestra meta, leer infografías para caracterizar este tipo de texto. Recursos para el día de hoy: hojas de reuso, lápiz o lapicero, lápices de colores o plumones, el texto 1, recomendaciones para la atención en bodegas y tiendas, y el texto 2, sin zancudos no hay dengue. Las familias y las comunidades peruanas siempre han afrontado retos para mejorar su calidad de vida y lograr el bien común. En este proceso se han vivido experiencias, aprendido lecciones y considerado recomendaciones que son necesarias escribirlas. Las infografías cumplen un rol social muy importante, ya que se utilizan en diversas circunstancias y dan a conocer diversa información según los propósitos de quien las escribe. Seguro tú has elaborado algunas infografías en la escuela. ¿Recuerdas cómo son? ¿Para qué crees que sirven? ¿Quiénes usan este tipo de texto? Muy bien, ahora vas a observar el texto, la forma que presentan la información u otros aspectos que consideres. Luego responde a las siguientes preguntas. Bien, vamos a analizar la infografía que tenemos aquí en la diapositiva y luego vamos a responder. ¿Por dónde iniciaste el recorrido de observación en el texto? ¿Están dirigidas a una sola persona? ¿Por qué crees eso? Entonces, la pregunta es, ¿por qué lugar iniciaste tu recorrido de observación de este texto? ¿Y a quiénes están dirigidos? ¿Si a una persona o a más? ¿Y por qué crees eso? Ahora, antes de empezar la lectura de los textos, revisa nuevamente la meta de esta actividad. ¿Con qué propósito leeré estos textos? Muy bien. Ahora vamos a leerlos, pero antes debes de considerar las siguientes recomendaciones. Lee con atención cada texto, identifica y busca quién es el autor. Anota de qué trata cada infografía y qué tipo de información presenta. Antecedentes, características, datos, comparaciones. Observa en qué se diferencian la forma de presentar la información, es decir, cómo es el esquema que orienta la organización de la información. Y por último, identifica, además de los textos, qué otros recursos se emplean: fotos, esquemas, mapas, croquis, dibujos, gráficos, estadísticos, iconos y símbolos. Y al lado derecho está el texto número 1, ¿no? Entonces, recomendaciones para la atención en bodegas o tiendas de COVID-19, ¿no? Recuerda que tienes que leer con atención. Tenemos que ver qué tipo de información nos está presentando. Hay que observar la forma de presentar la información. Si es que hay esquema, hay cuadros, ¿no? Esto que oriente a la organización de la información. Y por último, identifica si que hay otro tipo de texto: fotos, esquemas, mapas, croquis. Eso es todo lo que tienes que analizar en el texto número 1. Recomendaciones para la atención en bodegas o tiendas COVID-19. Este es el texto número 2. Sin zancudo no hay dengue. Como lo hiciste en el primer texto, analiza bien, observa y luego vas a responder a las preguntas. Luego que hayas leído ambos textos, reflexiona a partir de las siguientes indicaciones o preguntas respondiendo en tu cuaderno. ¿Quiénes son los autores de la infografía 1 y la infografía 2? ¿En qué se diferencian los propósitos de estos tipos de textos? ¿Ambos o ambas infografías están dirigidas a un mismo público? Justifica tu respuesta.
Si ambas infografías orientan a cómo proceder frente a una enfermedad, ¿cuál de las dos te parece que orienta mejor? ¿Por qué? A primera vista te darás cuenta que cada infografía es una composición donde todos sus elementos, textos, gráficos, letras, colores, diseño, conjugan para que podamos comprender los mensajes con agilidad. Observa cada infografía e identifica qué elementos han contribuido significativamente en el texto y explica por qué. Las infografías son textos discontinuos porque son una combinación de gráficos, textos sistemáticos e imágenes, que al combinarse y complementarse entre ellos, proporcionan información de manera visual fácil de entender. Los medios de comunicación las emplean mucho, sobre todo la prensa escrita, porque es lo que más atrae al lector por proporcionar información en un simple golpe de vista. Aunque también se utiliza para organizar nuestras ideas, es más común su uso para divulgar información importante a un buen número de receptores. Además de proporcionarte información, puede persuadirte, es decir, puede convencerte de hacer algo que no estaba en tus planes. A pesar de contener información sintética, los gráficos, los datos y toda la composición proporcional, información que puede pasar desapercibida. Un lector meticuloso es capaz de mirar e interpretar todos los detalles sutiles. Por ejemplo, la intención de la foto o símbolo, el uso de los colores o la ubicación de algunos datos. Generalmente emplean un lenguaje sencillo, pero son rigurosos porque deben sostenerse en fuentes fidedignas que garantizan la seriedad de la información. Finalmente, los gráficos, imágenes y símbolos son seleccionados cuidadosamente para que sean pertinentes y coherentes con lo que se quiere comunicar. Pues bien, ahora vas a escribir tus propias recomendaciones para hacer una infografía. Ahora que has leído y analizado dos infografías y cuentas con suficiente información, elabora un texto con recomendaciones que debemos de tomar en cuenta al escribir una infografía. Con el siguiente esquema, revisa tu texto, ¿ya? Una vez que has hecho las recomendaciones para hacer una infografía, luego vamos a utilizar el siguiente cuadro que ustedes observan aquí para revisar nuestro texto que hemos hecho, ¿no? ¿Con qué? Con algunas preguntas. ¿Mencionaste los diferentes propósitos con los que se escriben las infografías? ¿Indicaste cómo es su escritura? ¿Mencionaste los elementos o recursos que podamos emplear para crearla? ¿Indicaste la importancia de la coherencia entre los elementos o recursos que se emplean? ¿Mencionaste qué tipo de lenguaje se utiliza? ¿Indicaste la importancia de las fuentes? Muy bien. ¿Has hecho o has elaborado unas recomendaciones para hacer una buena infografía? Felicitaciones. Luego de haber realizado y revisado nuestro texto con las recomendaciones para poder escribir una infografía, esta información la vas a compartir con tu familia. Le vas a leer al menos una de las infografías del día de hoy. Pídeles que comenten libremente. Puedes preguntar si alguna vez han leído alguna en algún periódico, panfletos o murales y qué es lo que más recuerdan de ellas. Coméntales que en las siguientes actividades escribirán una infografía dirigida a tu región. Invítalos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué les podría decir a los ciudadanos de tu región para afrontar los retos que vemos en la actualidad? Si puedes, registra las respuestas, pues te ayudarán a escribir tu infografía de la próxima semana. Muy bien, niños. Ahora vamos a reflexionar acerca de la actividad del día de hoy. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy sobre las infografías? ¿Qué dificultades se han presentado y cómo las hemos superado? Muy bien, niños.
día de hoy hemos terminado nuestra actividad. Hemos leído infografías. Hemos elaborado un escrito o un texto con las recomendaciones para realizar una infografía. Lo has compartido con tu familia y ese es el trabajo del día de hoy. Que tengan todos ustedes muy buen día.